Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Roxana? Bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ahorita nomás estoy dando chance a ver si se conecta alguien más, si no, ahorita lógico y empezamos. Sí, no se preocupe. Déjeme, les mando un mensajito. Buenos días, Milagros. ¿Cómo amaneció? Buenos días, ¿bien usted, maestro? También bien, gracias a Dios. Sí, Todo en orden. sí, todo bien. Qué bueno. ¿Cómo está, Isela? Buenos días, Isela. Hola, buenos días, maestro. ¿Cómo amaneció? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Todo bien. Qué bueno. Pues así es, jóvenes. ¿Pudieron hacer algo de la tarea de la semana pasada? Sí, eran las preguntas y lo de falso y verdadero, ¿verdad? Nada más. Así es. Sí, se lo mandé ayer por correo en la noche. ¿Quién está hablando? Ah, Isela, sí. Sí. Sí, Isela, sí me llegó Isela. Así es. Ayer en la noche lo mandó. Isela Lara. Bueno. Pues vamos a comenzar, muchachas. Vamos a ir a la... Ya lo vimos. Todo esto ya lo vimos. Vimos el valor, el trabajo, el consumo, la productividad. Luego empezamos a ver. Ok. Vamos a ver ahora lo que decía Platón acerca de que condenaba la usura. Platón también condenó la usura. La usura para él era la productividad del dinero. Solo reconocía el interés en caso de que el comitente de un bien no hubiera pagado su cuenta al plazo de 1 año del retiro del bien mismo. También admitía el préstamo como un favor amistoso y gratuito. Ahí es donde empieza a ver lo del préstamo, pero él no lo hacía con fines de cobrar dinero. Es que ahorita los prestamistas o todas aquellas personas que se dedican a prestar dinero, pues nos cobran un interés, ¿verdad?
o una cierta cantidad de dinero por podernos prestar el dinero, al menos que sea un familiar o un amigo que sí nos ayude con algo. Bueno, eso es distinto, ¿verdad? O sea, ya va a ser dependiendo del tipo de persona. O igual, cuando uno va y va a las casas de préstamo de empeño, igual ves que tú dejas dinero, tú dejas una joya o dejas algo de valor, ellos te prestan dinero y luego ya mes con mes o semana por semana vas pagando una cierta cantidad de dinero. Y lógico te cobran un poco de interés, ¿verdad? Como vas pagando te van cobrando algo. Ahora bien, también se vio lo del socialismo platónico y falso. O sea, se vio lo que es el socialismo platónico y el falso socialismo. En síntesis, los griegos no conocieron con profundidad la existencia de leyes naturales en materia económica. Los problemas económicos se consideraban bajo un punto de vista político. Dichos problemas tenían solución a través de un intervencionismo muy acentuado del Estado. Sin embargo, debe considerarse que Grecia estableció sólidas bases socialistas en el orden de las ideas económicas. Un socialismo de dos clases, el de Platón, que era basado en la idea de la superioridad de todo sobre las partes y la subordinación necesaria de estas, y el falso socialismo de los cínicos, que no fue sino el resultado de un individualismo sin freno, que suprimía la propiedad para lograr la más compleja y egoísta emancipación. Aquí se hace lo que es la aportación que hicieron los romanos a la economía. No fue tanto por los conceptos doctrinales orientados a la problemática económica de su época, como por la repercusión que tuvieron en las teorías y realidades jurídicas. Aquí se hacían los préstamos de acuerdo a las doctrinas. Se basaban mucho en lo que era la religión y era como ellos prestaban el dinero. Antes te metías al cristianismo o al ¿cómo se llama? Las religiones, cristianismo, catolicismo, románico, que manejan ellos, y así era como te iban dando el préstamo cuando tú te acercabas con ellos, o sea, con la iglesia, y ellos te apoyaban, sin obtener, como les digo, beneficios de préstamo de dinero. O sea, tú pedías 10 pesos, esos 10 pesos eran lo que tú ibas a regresar. Y luego hubo unas bases de la economía romana, que son los contratos, la propiedad individual y el derecho a testar. En los romanos se encuentra el impulso que dieron al sistema de contratos, la poderosa afirmación de la propiedad individual y su energético concepto del derecho a testar. Se basa también que la economía se redujo entre los romanos a funciones normativas. Y esto es que la sociedad romana estaba dividida en dos clases, que eran los hombres libres, que estaban al contrario al trabajo manual, y luego eran los esclavos,
a los cuales se les imponía el trabajo. De esta manera, la economía se sustentaba, por un lado, en el trabajo escasamente rentable de los esclavos y por otro, en la explotación de las tierras conquistadas. En estas condiciones faltó a los escritores romanos hacer las observaciones acerca de los fenómenos económicos con los que la economía se redujo a simples funciones normativas. A los esclavos no los dejaban casi ni voltear a ver a nadie, o sea, los tenían bien amarrados con el trabajo. Siempre estaban trabajando de más y no se les pagaba nada extra, o sea, era su jornada de trabajo, tenían hora de entrada, pero no hora de salida. Por eso bueno, una parte es por eso que se llaman esclavos. Abusaban de ellos, o sea, con tanto trabajo y les pedían mucha respuesta de trabajo, o sea, tenían que hacer muchísimas cosas. Se ha tomado como teóricos de la economía rural a Catón, a Varrón, a Columela y Palladio. Catón, el más antiguo de los agraristas romanos, escribió De Re Rustica, que es una obra en la cual enlaza la superioridad de la agricultura y se anticipa a la moderna teoría de la diversificación racional del cultivo de la tierra. Indica los inconvenientes del comercio y condena en fuertes términos el préstamo con interés. Aquí es donde ya se empieza a ver el trabajo de la tierra, la agricultura, que eso es uno de los trabajos muy importantes que tenemos. ¿Por qué? Porque de ahí viene lo que comemos, de ahí vienen las energías también para poder trabajar y todo el oxígeno. Bueno, parte del oxígeno. Y luego aquí es donde empiezan a ver qué se podía hacer para empezar a cobrar los intereses. Por eso Catón aquí lo ve. El préstamo con interés. Empieza a ver cómo poderle hacer. Y luego está Terencio Varrón, que era un contemporáneo de Virgilio. Dejó en su obra de agricultura, escrita en 3 tomos, una comparación entre la productividad del trabajo independiente y del trabajo servil. Para él, los esclavos no eran más que un capital, los instrumentos del cultivo. Pues sí, porque todo el tiempo los tenían trabajando y luego las personas que no trabajan las tierras, que nada más supervisaban, se les pagaba mucho más y pues a veces no era costeable eso, ¿verdad? Y luego también estuvo lo de los clásicos de la economía. En los romanos está Catón, está Varrón, está Columela y está Palladio. Columela escribió en 12 volúmenes su obra llamada también de agricultura. Para Columela, la agricultura era considerada como el medio más profundo para enriquecerse. Él veía como que
veía mucha gente que pedían que les cuidaran sus tierras, que les trabajaran sus tierras, y él veía que por ahí iba a salir muchísimo dinero. Preferible al comercio, a la usura o a la guerra. Consideró como ilegítima la adquisición de bienes por conquista. Al comparar el cultivo en gran escala con el cultivo en pequeña escala, prefería el cultivo en pequeño, precisando que un pequeño terreno bien cuidado, bueno, no bien cuidado, sino bien cultivado, produce más que uno mal cultivado. Estableció una relación entre el capital fijo y el capital de explotación. ¿Qué pasa, jóvenes? Cuando estamos en un trabajo y corren a una persona y tú tienes que hacer tu trabajo más el trabajo de la otra persona. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Se junta más el trabajo, ¿no, maestro? ¿Perdón? Se junta más el trabajo. Te cuesta hacer más el trabajo, así es. Y aparte, pues no lo terminamos en el tiempo que se pide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es demasiado trabajo. Con dos áreas, por decirlo así. Así es. Con tu área está saturada y todavía de pilón te avientas con otra área, pues está canijo, ¿verdad? Entonces, sí. Y muchas veces quieren que hagamos la de 2 departamentos y no nos suben el sueldo. O sea, aparte nos exigen, ¿verdad? Como todo trabajo, en todo trabajo pues te van a exigir. Entonces, a veces no está uno conforme, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a haber problemas. Por eso aquí dice ¿cómo se llama? Columela, que cómo es posible que cuando haces bien las cosas se tiene todo bien y cuando uno no lo hace bien, pues lógico, las cosas no van a salir bien. Aquí pasa lo mismo. Podemos hacer muchas cosas, pero no somos todólogos. A lo mejor una u otra se te va a escapar, pero poco a poquito vamos a ir aprendiendo cómo poder resolver o cómo poder acaparar todas esas funciones. Y más porque muchas veces son de la noche a la mañana, o sea, no te dan chance ni de pensar, ni de acomodarte, ni de nada, o sea, lo corrieron en el momento y órale, métete tú porque necesitamos que este departamento no se nos hunda, o sea, es muy importante en un hotel, entonces, pues ahí estás a la deriva, ¿verdad? Aprendiendo y medio capacitándote y todo para poder dar un mejor servicio. También Palladio escribió de rústica, título utilizado por Catón. Su obra corresponde a una especie de almanaque campesino. Trata en 14 libros los cultivos y las labores, siguiendo el orden de los meses. Él hizo muchos libros donde mes con mes él planeaba su trabajo. Entonces, él ya tenía bien estipulado qué es lo que tenía que hacer cada uno de los días en cada uno de los meses y cómo lo tenía que hacer. Y luego aparece lo que es la aportación de los romanos a la economía. Fue menor que la de los griegos. Aquí en síntesis,
la aportación de los romanos a la economía estaba fundamentada en la teoría de la propiedad individual y dio por resultado las bases de la reglamentación en las relaciones económicas con carácter profundamente individualista, reglamentación que inspiró el capitalismo moderno. Aquí el trabajo no es como ahorita en la actualidad. Ahorita en la actualidad ya hay mucho trabajo en equipo. Antes era por cada quien hacía lo suyo, era por decir el trabajo individual. Entonces ya individualmente ibas y les exigías a cada una de las personas el trabajo o le empezabas a dar mucho trabajo, lo saturaba y ibas repartiendo el trabajo a cada persona, que era lo que se utilizaba anteriormente, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es el pensamiento medieval. De los hechos que renovaron, las ideas del mundo antiguo en el campo de lo económico, la expansión del cristianismo fue la más importante. ¿Por qué? Porque la iglesia medieval realizó un intento de organización que fue tomado de modelos anteriores, principalmente por los griegos, que era una sociedad ordenada en jerarquías en la cual reinaban a sabios. Y el ideal de una moral universal. Es por ello que algunos de los pensadores medievales compararon la ciudad de Dios con la de Platón. Porque se supone que era muy tradicionalista, o sea, eran muy parecidas. Entonces, aquí la ventaja que ellos tenían, la iglesia medieval, o que buscaba, era sabios. Entonces, se dejaban regir por lo que los sabios les decían, pues ellos se sentían tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cómo les diré? Le daban la confianza a ellos y las cosas iban avanzando correctamente. La influencia, lo malo que aquí, la influencia cristiano medieval que se ejerció en las ideas económicas estuvo representada por dos movimientos. El primero llamado patrística, que surgió entre el siglo IV y el siglo VIII. Y la escolástica, que surgió después del año 1000 de nuestra era. Los padres y los doctores de la iglesia trataron las ideas económicas de la Edad Media. La patrística estuvo formada por los grandes padres de la iglesia, que se dedicaron a la tarea de evangelizar y aclarar el nuevo tipo de hombre. Era económico cristiano y su relación con los bienes materiales.
La escolástica surgió al unísono del gran despertar de la cultura de los pueblos europeos, a quienes formaron este movimiento de la Baja Edad Media, y a sus fundadores y seguidores se les llamó los doctores. Ahora, ¿qué pasó? Ellos se preocuparon por encontrar cómo aplicar la justicia de la vida económica, del uso social y ver de la riqueza y de la propiedad, que era lo que les interesaba, tener lana y tener propiedades, que eso es lo que todos quisiéramos tener. Y luego dice que la patrística estudió la vida económica en términos de naturaleza, religioso, moral. La escolástica estudió la economía en términos más técnicos. Y las ideas aportadas tanto por la patrística como por la escolástica tuvieron acciones directas en la evolución de la economía. ¿Por qué? Porque cada quien metía sus aportaciones y buscaban el bien común, o sea, estar cobrando y haciendo cosas para generar más dinero. Dichas ideas pueden sintetizarse de la siguiente manera. La primera es la afirmación de la dignidad humana. Que se manifestaba la condenación de la esclavitud. Y luego era la proclamación de la ley de trabajo, que era considerada como obligatoria para todos los hombres. Y luego era la difusión del sentimiento de fraternidad humana. ¿Y en qué se basaba eso? Estaba basado en la paternidad de Adán. Y por último era la desigualdad de condiciones, que esto fue de origen de la multiplicidad de trabajos por realizar. Y por último, el desprendimiento de la riqueza, sin considerar la propiedad o la fortuna. Ahora los que no quieren trabajar, que no coman. Eso era un dicho que se usaba hace muchos años. Y según San Pablo es el que utilizaba mucho este mensaje. La economía medieval fue concebida como un espíritu práctico. El hombre debe trabajar para poder vivir. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo
no voy a poder tener lo que quiero tener o lo que quiero hacer. Si así, trabajando, no nos alcanza, imagínense si no trabajo, pues me va a llevar la tristeza, ¿verdad? En el mensaje evangélico, el trabajo llega a ser un deber para el hombre. Y San Pablo, que era lo que les decía hace rato, decía, los que no quieren trabajar, que no coman. Y él traía un lema también que decía, ok, así como no quieren trabajar, ¿cómo los vas a ayudar a una persona que no quiere trabajar? Al contrario, le debes de exigir para que haga algo y entonces sí le das una remuneración. Por decir, yo lo veo a muchos jóvenes que ahí están los tragafuegos o las señoras con niños haciendo malabarismo y dándoles dinero. En lugar de ayudarlos, ¿qué están haciendo? Están haciendo un mal. ¿Por qué? Porque los estamos haciendo atenidos a que no trabajan. Y mucha gente, de esas gentes que están pidiendo dinero, tienen muchísimo dinero en su casa. Muchos, no hablo de todos, ¿verdad? Hay muchos que sí de plano no tienen ni para comer, ¿verdad? Pero pues lógico, a esa gente joven no se le puede ayudar con dinero. Mejor díganle, te llevo a mi casa para que me laves un carro o me barras la calle, me riegues y te pago. Entonces los enseñamos a trabajar y eso va a ser mejor. ¿A poco no, jóvenes? Mejor hay que enseñarlos a trabajar. Porque qué fácil es que cualquier persona se pare en una esquina a pedir dinero. Y también, pero el trabajo no debe absorberla o absorberlo en la idea de la ganancia. Y el lucro indefinido es perjudicial. La competencia sin freno resulta mala. Eso es lo malo. ¿Qué pasa con la gente que no se le da dinero? No tiene trabajo, no quiere trabajar, no pide dinero, pues es el que se hace ratero. Y es el que empieza a meterse en las casas o a golpear para asaltar y robarse lo que hay en las casas o en las oficinas o se empieza a robar autopartes para revenderlas y sacar algo de dinero y con eso, seguirse drogando, porque para eso lo usan, para drogarse, para beber y más o menos para medio comer. Ahora, la competencia sin freno resulta mala y el productor no debe aprovecharse de las necesidades del consumidor y viceversa. Hay gentes, y eso está muy visto. Lo vemos en las playas, en muchos lados, que tú llegas a pedir, o sea, llegas a un mercado, por decir, y hablo específicamente de Cancún. Llegas a Cancún al mercado, o ahí donde venden las artesanías, y como te ven, es como te dan el precio. Y luego le dices, no, está muy caro, allá me lo dan más barato. ¿Cuánto ofreces? Terminan diciéndote a ti, ¿cuánto ofreces?
Está bien, agárrelo. Y ya, le das este dinero, lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es vender. Ahora bien, las ganancias, el lucro y la competencia desmedida fueron censuradas. Aquí las principales teorías destinadas a estudiar la economía medieval se encuentran principalmente en la propiedad, en el trabajo, la remuneración, que es lo que recibimos, o el interés, y la moneda. Eso es lo más importante. Y luego está Santo Tomás de Aquino. Este era un santo, se supone, ¿verdad? Entre uno de los más significativos pensadores de la escolástica está Santo Tomás de Aquino. En su obra Suma Teológica estudia dos cuestiones de gran importancia. El hombre está llamado a servirse de los bienes materiales para alcanzar sus fines. ¿Por qué? Porque los vende, los subasta, puede hacer algo y recupera dinero y con eso tiene para sus necesidades. Y el problema de la legitimidad de la propiedad particular. La teoría tomista de la propiedad se caracterizó por su equilibrio y moderación, inspirada en la alta responsabilidad del propietario para con la sociedad y para con Dios. Aquí se relaciona mucho con las creencias que ellos tenían. Era como ellos podían salir adelante. En el desarrollo de las ideas económicas del cristianismo se encuentra el tema sobre el trabajo y su remuneración. La definición del trabajo se resume al considerar que todos los oficios permiten a los hombres ganarse la vida en forma honrada. ¿Cómo? Pues trabajando, haciendo las cosas bien como se debe de hacer. Y lo más importante aquí de todo esto, hay que manejar el precio justo. No hay que ser avariciosos de como te veo es lo que te cobro. No. ¿Por qué? Porque a la hora que se den cuenta la demás gente, va a venir y te va a regatear igual. Y hasta los mismos de los mercados te dicen, no se preocupe, a usted le doy este precio y con el gringo o con el europeo me desquito. Pues no está bien eso tampoco, ¿va? Entonces también prevaleció una preocupación notable por el problema del precio y del salario justos, que se trataron
bajo un aspecto moral. Por precio justo se entendía permitir al productor que viviera de manera decorosa con el producto de su actividad. Y también el impedirle la explotación del consumidor, o sea, el salario justo. Y el salario justo se sustenta, o se sustentaba más bien, en el derecho que tenía el trabajador de recibir el pago correspondiente por su trabajo. Esta idea se apoyaba en que una sociedad bien equilibrada reconoce que el hombre trabajador puede vivir de su trabajo, sostener a los suyos y ahorrar para las épocas malas. Ahí le voy a dejar porque ya se va a acabar el tiempo. Ahorita igual se vuelven